justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra que va a ser dada en este día. Y permite, Espíritu Santo, que cada uno, Señor, sea alumbrado con los ojos del entendimiento que tú das a cada uno de nosotros para que entienda la profundidad de esta palabra en su vida y que la pueda aplicar de tal manera que en el nombre de Jesús, Señor, pueda tener éxito en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, bendice a los que van a oír ahora y los que van a oír indiferido y permite que tu palabra, que no vuelva a ti vacía, haga el efecto en cada uno de nosotros conforme a lo que tú has dicho. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos pasado la semana entera analizando la vida de José porque cada uno de nosotros tiene promesas. Promesas que Dios nos ha hecho, promesas que Dios va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Pero el asunto tras bastidores, ¿verdad?, es todo el proceso por el que tenemos que pasar para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. A mí me llama la atención este conversatorio, porque no es ni una enseñanza profunda, ni un mensaje así, sino es un conversatorio aquí que vamos a tener de lo que hemos analizado toda esta semana. Y es que se repite que Jehová estaba con José y que era varón próspero. Ahora, yo pienso, ¿no? Cuando a mí me dicen que una persona es próspera, yo me la imagino que está bien económicamente, una persona que es feliz con su pareja, con su esposo, con su esposa, una persona que está establecida, ¿verdad?, que tiene hecho raíces en un lugar, una persona que todo le va bien. A eso Arkelini Agüero le llamaría prosperidad. Pero realmente, ¿cuál es la prosperidad que Dios permite en el proceso de nuestras vidas? Vamos a caminar un poquito a la vida de José. José crece en una familia con un padre que lo amaba. A diferencia de sus otros hermanos, él era amado por su padre y por su madre. Y este muchacho le inculcaron en su espíritu, y ahí está la importancia, Osvaldo, de un padre y una madre presente. Porque cuando papá y mamá no están presentes, es que vemos hijos desenfrenados, que no tienen una conducción correcta, como eran los hermanos de José, ya que ellos, por no tener un padre presente y tener una madre amargada, pues se convirtieron en personas de mala fama. José, por el contrario, era un hombre que su papá le inculcó en su espíritu adorar a un solo Dios, y no es que los otros no lo sabían, a los otros también le decía que ellos, que Dios iba a ser una nación de ellos, que iban a ser, que iban a crecer, que iban a multiplicarse, que iban a ser como las estrellas de los cielos, porque esto pasó de generación en generación. Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham se lo cuenta a Isaac, Isaac se lo cuenta a sus dos hijos, y Jacob se lo pasó también a sus hijos. Pero este era un hijo, como decía mi abuela, de puertas adentro. Un hijo cuidado, instruido, un hijo que fue enseñado en muchas cosas que sus hermanos no tuvieron esa ventaja. Porque cuando hay hijos predilectos, el problema es que el resto de los hijos se ven vueltos un cero a la izquierda. José no era así. José era el predilecto y lo aborrecían por ser el predilecto. Pero mire esto, todos sabemos la historia. Lo agarran porque el papá le dio una túnica. Esa túnica representaba que él iba a ser el líder de la familia, que no iba a ser Rubén
el que iba a tener la primogenitura, sino que como este era el primogénito de su mujer, a la que él amaba, a la que realmente él escogió por esposa, pues él era el que iba a dirigir, a ser el jefe de familia una vez que Jacob no estuviera. Sus hermanos lo odian tanto, le arrancan la túnica, lo echan en una cisterna y luego lo venden como esclavo. Pero veamos la vida de José como esclavo. Leía a mi esposo que dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y uno se pregunta, ya va, si este era el hombre de propósito, si este era el hombre que Dios había determinado que liderara la familia, porque de hecho lo fue, a la final lo terminó siendo, ¿por qué Dios no lo libró de las garras de sus hermanos? ¿Por qué Dios permite que lo vendan como esclavo? Y resulta ser que Dios permite esto para poder pulir el espíritu de José. Usted no sabe si una persona realmente ama a Dios hasta que esa persona está dispuesta a perdonar. Hasta que esa persona está dispuesta a amar a los que lo aborrecen y a los que lo persiguen. Imagínese que José, Dios un día lo agarra, se lo presenta a Faraón y lo pone a gobernar sin este chico ser procesado. Bueno, imagínese el desastre de gobernador que hubiese sido. Él, de hecho, en capítulos anteriores vemos que dice que José soñó un sueño y el sueño de José era gobernar sobre sus hermanos. ¿Por qué él quería gobernar? Porque él veía que sus hermanos eran unos desadaptados y que su papá no tenía carácter para frenar las locuras de sus hermanos. Entonces, él quería ser el líder para enderezar la casa de su padre, porque eso es lo que hacemos los líderes. Los líderes, cuando Dios nos llama para enderezar lo deficiente en nuestra familia, y Dios llama a un líder por familia para que esta persona sea un modelo a seguir, para que esta persona esté delante de la presencia de Dios, bajando la estrategia de cómo va a guiar a la familia. Y bueno, pues Dios tenía que procesar a José para sacarle lo mimado, porque una persona mimada, una persona a la que se le da todo sin pagar un precio, es una persona que va a menospreciar lo que se le entrega, no lo va a valorar igual. Este hombre llega como esclavo, Señor Jesús, y Dios estaba en el propósito de que lo vendieran como esclavo. Ahora, ¿cómo se trataba a un esclavo en ese tiempo en que José llegó a Egipto? Se le recibía a punta de azotes para que supiera que había un amo a quien tenía que obedecer y que todo lo que ese amo decidiera sobre su vida, eso era una ley para él. Me imagino a José cuando lo llevaron como esclavo, él empezó a decir, ya va, yo no soy esclavo, yo no nací esclavo, yo nací libre, yo tengo familia, esto fue una locura de mis hermanos que me aborrecen, me vendieron, yo no soy esclavo. Me imagino a José defendiéndose porque realmente él no nació como esclavo. Y su padre le había inculcado que los hombres nacen libres y que no fueron diseñados para la esclavitud. Y llega a un lugar donde
practican lo contrario, donde tomaban a la gente y no era que eran siervos, no es que eran sirvientes, no es que era alguien a quienes contrataban, bueno, ayúdame con los quehaceres y yo te voy a pagar. No, un esclavo es aquel que de hecho era tenido como un ganado, ¿vale? Sí. Era una persona que no tenía ni voz ni voto, era una persona que no tenía derecho a expresar sus pensamientos, su forma de sus ideas, no tenía derecho a nada. Y si hablaba, lo azotaban. Así de sencillo. Así que este muchacho lo llevan a un lugar donde van a procesar su carácter. Pero dice que Jehová estaba con él. Y yo digo, cuando nosotros recibimos situaciones adversas, ¿cuántas veces nos preguntamos, bueno, pero no será que me equivoqué de camino? Y sí será que Dios está conmigo. Siempre recuerdo una prédica de Adrián Roger, que él dice que él envió un misionero a cierta ciudad y con el tiempo fue a visitarlo. Y entonces, cuando llega a visitarlo, pues el hermano lo recibe con mucho amor. Y él lo ve tan afligido, lo ve tan quebrantado y le dice, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué veo que no hay gozo en tus ojos? Tus ojos son una mirada perdida, te veo desenfocado, hay una tristeza incalculable en tus ojos. Y él le dice, ¿no estás seguro de que sea Dios el que te haya traído aquí? Y el hermano le responde, sí, yo sé que Dios me trajo aquí. Lo que siempre me pregunto es si Dios se acuerda dónde me dejó. Y nos pasa. Yo recuerdo que un día yo estaba bien tranquila en Venezuela, disfrutando de mi tranquilidad ya, de lo bien que vivía allá. Y un día Dios me habla y me dice, te quiero incómoda. Wow, a mí me sorprendió aquella palabra. Y yo le dije, bueno, siempre y cuando estés conmigo, no me importa. Cuando tú quieras, como tú quieras, no hay problema. Mientras tú estés conmigo, no hay problema. Y Dios dijo amén y ese año me sacó para acá, para República Dominicana. Y han sido 9 años de incomodidad. 9 años de proceso. 9 años donde hemos pasado de todo un poco, ¿verdad, Juan? Sí. Pero hemos visto la mano de nuestro Señor, hemos visto su socorro, hemos visto su respaldo, su fidelidad y entendimos para qué nos trajo a esta tierra. Nos trajo para que navegáramos a un mayor nivel en su presencia y enseñáramos a muchos cosas que ellos nunca habían oído y que están en la palabra, pero que el Señor escogió a estos pequeñitos, como dice la palabra profética que nos dieron el día del ungimiento, por cuanto son pequeñitos, por cuanto nadie creyó que Dios llegaría a ellos, a Dios le ha placido levantarlos, a Dios le ha placido dignificarlos, a Dios le ha placido ungirlos con la unción de pan de cebada, hombres y mujeres que trastornan los campamentos de los adversarios del Dios viviente. Sí. Pero nosotros, al igual que José, y al igual que todo aquel que Dios llama, nos metió en un proceso. Pero sigamos con José. José llega y dice que Jehová estaba con él, pero no lo libró de los azotes que tuvo que recibir para quitarle los niños mimados. No lo libró de ser un esclavo y tener que obedecer al 100% a un amo sobre su vida, siendo un hijo amado por su papá y por su mamá, es desarraigado de su familia, para que no hubiese quien lo protegiera, sino solo Dios. Solo Dios. Dios es el único que puede estar con nosotros 24/7. Dios es el único que puede estar en esa soledad cuando tú no comprendes, cuando eres azotado por las situaciones de la vida, cuando estás en esa
confusión. ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¿Cómo aparecí aquí? ¿Por qué me trajeron? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios me abandonó, me dejó. Pero hubo algo en este hombre que hizo que Dios estuviera con él. Nunca adoró otro Dios, al igual que Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Fue un hombre fiel, nunca se postró ante otros dioses. Y en su aflicción, jamás desertó de ser un adorador del Dios vivo. Y esto es lo que Dios galardona. Y yo me preguntaba, yo le decía a Dios, oye, Señor, aquí una pregunta entre tú y yo, nosotros somos amigos y yo te pregunto y tú me respondes, ¿por qué permitiste tanta aflicción a este muchacho? 13 años. 13 años, bueno, ya nosotros llevamos 9. Ay, mamá. Ya nos falta menos. Ajá. ¿Por qué tanta aflicción sobre este muchacho? Y Dios me hizo ver algo. Dios permite probar tu resistencia. Hay un versículo que está en el libro de Proverbios que me voló la cabeza en una oportunidad y siempre lo tengo presente cuando estoy cuando estoy bajo presión. Dice, eres de baja calidad si no puedes soportar la presión de la adversidad. Dios tenía que dejar en claro quién era el Dios de José. Era el Dios de José cuando estaba como esclavo. Luego, Dios le permite esta esclavitud para ver cómo se desenvolvía él, que él demostrara cómo desenvolverse fielmente, porque entienda esto, Dios no tiene galardón para los desleales. Dios no tiene galardón para los infieles. La palabra de Dios dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que él tenía que demostrar su fidelidad allí, en esa condición. Pues el hombre comenzó a hacer todo con amor, comenzó a hacer todo bajo la dirección de Dios. Señor, ¿cómo hago para que esto avance? ¿Cómo hago para que esta casa tenga un ritmo? De hecho, él le presenta varias cosas a su amo que estaba teniendo pérdida y este hombre dijo, no, pero este tipo sabe lo que está haciendo. Lo voy a poner como mayordomo para que administre mi casa. Sí. Ahora, pregúntese usted eso. Si José se hubiese deprimido y se hubiese amargado contra Dios y hubiese empezado a adorar dioses, Dios lo hubiese catapultado al siguiente nivel. No, no lo hubiese hecho. Su propósito hubiese fracasado, como fracasó el de Sansón. Porque hay personas escogidas por Dios, pero su deslealtad hace que sucumban, que después de estar arriba caigan en una miseria de la que no se pueden levantar. José estaba arriba, era el principal, era el hijo amado, era el que tenía la túnica que simbolizaba que él iba a ser el líder. Pero Dios dijo, yo te voy a probar. Yo voy a probar lo que hay en tu espíritu. Y lo deja como esclavo. Eso sí, Dios, cada vez que él clamaba, que era todos los días, Dios le decía qué hacer. Y aquella obediencia y aquella búsqueda de él en la presencia de Dios, porque, hermano, mire, yo le digo sinceramente, yo bendigo República Dominicana. Ha sido una nación maravillosa para nosotros. Estamos maravillados de cómo Dios nos ha tratado en esta tierra. Pero yo le digo una cosa, no es fácil tú estar en tu casa bien cómodo y de repente aparecer en otro lugar sin nada, como nos pasó a nosotros. Nosotros nos vinimos con una maletica de ropa y pensando que íbamos a estar unos breves meses y Dios empezó a permitir este proceso, que gracias a Dios que lo hemos vivido y hemos tenido victoria. Y este hombre pasa de tenerlo todo, de tener la túnica excelente, de ser el amado, a ser el azotado, a ser el aborrecido porque era de otra, era un extranjero, esclavo extranjero, un cero a la izquierda, sin nada, sin ropa, sin nada, sin alguien que lo consolara, sin nada. Y este hombre va a la presencia
de su Dios a buscar consuelo, y Dios siempre estaba allí para consolarlo y darle la sabiduría para que él administrara bien todas las cosas. Pero como siempre, cuando ya uno se siente cómodo y dice, bueno, ya Dios me está ayudando, viene el diablo y le sabotea todo, y Dios lo permite para que pasemos a otro nivel. Este hombre dice que el amo le deja la casa a él, y dice que este hombre tanto en la casa como en el campo administraba todo, y la bendición de Jehová estaba sobre él, y bendijo al egipcio por causa de este hombre. Porque cuando una persona es instrumento de Dios y hay alianza contigo, esta persona prospera en todo. Pero en lo que se desconecta, la prosperidad se va juntamente con él. Bueno, viene el diablo, sabotea la situación, la mujer se enamora de él, le levanta una calumnia, lo meten en la cárcel. Cuando llega a la cárcel, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Ahora no era ni siquiera un esclavo. Sí. Ahora era un esclavo preso. Imagínese usted, doble de gracia. Yo le doy gracias al Señor Jesucristo que jamás he estado en una prisión. Porque, y nunca lo estaré, confío en el Señor que nunca lo estaré, pero no hay nada más terrible que estar entre cuatro paredes y no poder decidir qué va a hacer una persona con su vida. Porque por lo menos él como esclavo le dieron libertad para que trabajara, y con aquello él se distraía de todo su dolor. Pero estar en la cárcel también y calumniado. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nosotros lo leemos y es muy rápido, pero usted se imagina todo el proceso que tuvo que José pasar ahí. La forma como recibían a los presos en Egipto la bienvenida era a punta de azote, para que supieran que sus vidas iban a ser exterminadas si ellos se levantaban contra cualquiera de los guardias y no cumplían lo que se les mandaba hacer. Si las cárceles hoy en día son terribles, imagínense con esa cuestión de los derechos humanos, imagínense en aquel entonces. Ahí no había ni voz ni voto, ahí no había menos posibilidad de un pensamiento libre, de una queja, de nada. Bueno, pero este hombre llega a la cárcel y toma la misma actitud. Voy a orar a Dios, ahora más me aferro a él. No hizo como hizo Adán y Eva cuando mataron a Caín. Y todos los que vivían en la tierra, que se enojaron contra Dios y duraron casi 200 años sin invocarle, sino que este hombre se aferra a poder servir a Dios dentro de la cárcel y testificar de que Dios cuidaría de él. Y este hombre comienza a hacer las cosas de tan buena voluntad, porque los presos en Egipto los ponían a trabajar en canteras. O sea, tenían que labrar piedra, le ponían a hacer trabajo rústico, demasiado agobiante, demasiado fuerte. Y el que se quejaba lo mataban. La mayoría de la gente morían en esas canteras porque no salían de ahí con vida. Pues la gente se rebelaban o se agotaban, se desmayaban y los mataban a punta de azote. Pero este hombre hacía también su trabajo, que Dios pone gracia en él, y el jefe de la cárcel lo pone a liderar a todos los que estaban en prisión. Y dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, hay veces nosotros hacemos oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, oye Señor, ¿cuándo tú me vas a sacar de esta situación? ¿Cuándo es que tú me vas a ayudar? ¿Cuándo es que voy a vencer toda esta adversidad? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta prueba? Bueno, este hombre duró 13 años con esta prueba, pero como siempre dice Osvaldo,
hay un día que es el hoy para ti, el hoy para mí. El día en que Dios le va a dar un giro a tu vida y las cosas dejarán de ser promesas para hacer algo tangible, para hacer algo visible. Yo me imagino a José llorando desesperado: Señor, tengo 13 años en esta tierra, 13 años entre esclavo, ahora esclavo y preso. Señor, me gustaría tanto ver a mi familia, me gustaría tanto que me sacaras de esta condición. ¿Será que voy a morir en esta prisión? ¿Será que de verdad voy a estar en este lugar toda mi vida? ¿Esto va a ser mi fin? Porque llega el momento en que tanta aflicción lleva a perder la esperanza. Pero resulta ser que ese día, así como cuando Noé envió el diluvio, y él pensaba, pero estos no fueron los sueños que tú me diste. Los sueños que tú me diste no fue ser esclavo y ser prisionero. Tú me dijiste que yo me iba a levantar por encima de mis hermanos y ellos se iban a inclinar delante de mí. Señor, ¿qué desgracia es esta? ¿Qué tragedia es esta? Esto no puede ser el propósito tuyo para mi vida. Por eso es que debemos, como me enseñó Mirta Ruta, flamear la palabra profética, acordarnos siempre de lo que Dios nos ha prometido y a pesar de lo que estemos viviendo, saber que si no es el cumplimiento profético de lo que Dios te dijo y tú te has mantenido fiel a Dios, fiel a tus pactos, fiel a las promesas que has hecho, Él te va a catapultar un día. Bueno, me imagino a José haciendo sus oraciones para mañana, fue el instrumento de Dios para hablarle al copero y al panadero de unos sueños que tuvieron, y dice que el copero se olvidó de José, porque así es, cuando estás en aflicción la gente se olvida de ti, la gente no está por ayudarte, y cuando estás en ese proceso, bueno, hasta el más pintado te olvida y te abandona. Pero me imagino el día en que José lloró y se desesperanzó tanto, pero resulta ser que ese día el rey de Egipto tiene un sueño. Tiene un sueño y no había adivino, no había nadie que pudiera revelar lo que este hombre había soñado. No había nadie. Y resulta ser que acontece que el jefe de los coperos, ¿verdad? Entonces el jefe de los coperos, capítulo 41 de Génesis, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y tuvimos unos sueños, y comienza a decirle todo lo que pasó, y que había un hombre llamado ahí José, que logró descifrar los sueños, interpretarlos, y que se cumplió todo como él lo interpretó. Y dice la palabra de Dios: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Bueno, el faraón le cuenta el sueño, Dios le da la interpretación a José y le dice al rey qué va a pasar y qué hacer. Entonces respondió, José interpreta el sueño, ¿verdad? Y Faraón dice lo siguiente: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú.
El hoy. El hoy de José. Y quizás hoy sea el hoy tuyo. Señor. Quizás hoy sea el hoy mío. Que uno está pensando qué voy a hacer. Y Dios dice, mientras tú estás afligido, perdiendo la esperanza, hoy es el día de visitación. Pero Dios tenía que probar a este hombre trabajando y ordenando todo como esclavo. En el campo y en la casa. Tenía que probarlo en la cárcel. Si mantenía su integridad y su actitud. Porque si él hubiese fallado como esclavo y hubiese fallado en la cárcel, no tenía carácter para gobernar una nación. Pero cuando él vence en estos dos lugares, Dios dijo, ahora sí estás preparado para ir al siguiente nivel. Entonces ahí viene y es catapultado al lugar donde ya Dios le había dicho que lo iba a llevar, pero que no podía llevarlo sin antes ser procesado. Osvaldo, dime algo. Puedes 2 minutos. Ok. Vemos que Dios lo había preparado de antemano porque el propósito era formarlo para el liderazgo. Lo lleva al trono, pero ya con el proceso del diamante ya esculpido en él, de tal manera que él pudiera brillar como un diamante. Y así fue que Dios en ese momento se glorificó, no solamente en Egipto. Yo me imagino cuando pidieron que José se postrara ante Faraón y él se negó. Y resulta ser que Faraón lo ve y dice, oye, veo que eres un hombre íntegro porque no estás comprometido a adularme, sino a buscar realmente la voluntad de Dios para tu vida. Así que eso fue lo que lo llevó a que fuera promovido porque puso a Dios primero sobre todo. Entonces, eso es lo que tengo que añadir en este momento. Mediten sobre eso, pónganse en la escena de cuando él estaba delante de Faraón y los demás le exigían, póstrate ante Faraón. Y él decía, no me voy a postrar ante nadie, sino solamente ante Dios. Y Faraón reconoció esa integridad en él y eso fue lo que lo promovió a él. Realmente eso fue lo que promovió porque él mantuvo su integridad. Porque nuestro compromiso es primeramente con Dios para que Él nos promueva en cualquier área de nuestras vidas. Así es. Bueno, mi amor, despide con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, permítete que seamos promovidos, Señor, en este día. Las situaciones que estén pasando cada uno de los que están oyendo este mensaje ahorita y los que están en diferido, en el nombre de Jesús, Señor, permite que hoy sea para ellos, el hoy que tú resuelves sus situaciones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y glorifíquete en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que entiendan su proceso y que entiendan que tenerte a ti ha de bastarles. Porque así como el José, el tenerte a ti, a él le bastó y fue promovido por tenerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los bendecimos y vamos a seguir hablando de esto porque de verdad hay mucha tela que cortar. Quiero hablar de las consecuencias que vinieron sobre sus hermanos, pobrecitos. Ellos pagaron un alto precio por su envidia. Y de cómo Dios realmente, cuando tú eres escogido para hacer algo en Dios, Dios te va a perseguir donde te metas. Y a la final, si mantienes tu integridad, si te mantienes fiel, Él cumplirá cada una de las promesas que te ha hecho. Porque Él es fiel, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. José pensaba que moría en la cárcel, pero él no sabía que esa sería la última oración que iba a hacer en prisión y como esclavo. Amén. Ese día la respuesta vendría para su vida y pasaría de esclavo y de presidiario a ser el segundo sobre el reinado que gobernaba casi que al mundo entero para ese momento. Los bendecimos. Hasta el próximo domingo. Esta historia continuará.